Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, un miércoles más en este nuevo año del 2023. Imagínense en qué año ya estamos. Me acuerdo que hace tiempo atrás todos vivían esperanzados en que se cumpla el año 2000. y me acuerdo que cuando era pequeño también nos daban libros y nos reflejaba un poquito lo que iba a ser el año 2000. Pero ya estamos en el 2023 y esto significa de que el Señor está a las puertas y que el Señor viene pronto por su pueblo. Ya todo está dicho, ya todo está visto. Hermano, es tiempo de prepararnos en este año que nos han dado la proclama profética del año del reconocimiento. Pero antes de seguir, vamos a hacer una pequeña oración para poder entrar nuevamente a lo que hemos estado viendo, la evolución de los hijos. Me parece que aquí, a ver si funciona. Amén. Entonces vamos a hacer una pequeña oración y vamos a seguir con este estudio que cada vez para mí se vuelve más y más interesante. Amén. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das y yo te pido una bendición especial para cada hermano que pueda estar escuchando, Señor mío. Cada persona, cada amigo, Señor Santo. Yo te pido en el nombre del Señor de que tú abras el entendimiento y no solamente el entendimiento, sino que podamos abrir el corazón para que la palabra del Señor no sea solamente un logo, sino sea un rema en nosotros, cambiando, Señor mío, todo nuestro pensar espiritual, mi cuerpo, y que tu palabra, Señor, sea aquella que va transformando nuestras vidas y nos va llevando de victoria tras victoria, de poder tras poder, Señor mío. Te doy gracias, Señor mío, por todos aquellos, Señor, que de una manera u otra, Señor Santo, escuchan esta palabra, Señor, y que pueda incrustarse en el corazón y que podamos ser de aquellas personas sinceras ante ti y que podamos pedir ayuda para que tú, Señor, venga en nosotros los cambios necesarios que necesitamos para este nuevo año, Señor, el año del reconocimiento, que venga tu palabra y nos reconozca, Señor Santo, de que estamos en el camino, en ese camino correcto. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, entonces, queridos hermanos, muy bienvenidos entonces a este programa. Como les decía, es un nuevo año. Hicimos una pausa, me parece, por 2 miércoles, algo así. Y ya nuevamente estamos y vamos a seguir hablando de la evolución de los hijos, porque fíjese que la evolución de los hijos va muy pegado con el reconocimiento, porque de eso se trata. El Señor nos quiere reconocer como hijos suyos. Amén. Y entonces esto va muy pegado porque nosotros necesitamos ver cuáles son las características de los hijos del Señor y cuáles son las características de los hijos del maligno para no cometer los mismos errores, hermano. Y eso es importante. Entonces, la vez pasada o la última vez que estuvimos juntos, desde el año pasado, vimos un poco de los hijos de la ira. Y vamos a seguir este tema y vamos a tratar de acabar este tema en el día de hoy. Pero vamos a hacer un pequeño repaso rápido solamente para que usted nuevamente pueda tomar el hilo y poderse concentrar en lo que hemos estado viendo. Amén. Primeramente, vimos que los hijos de la ira, en sí la ira significa furia, significa rabia, indignación, cólera y enojo. Y la palabra del Señor nos habla de que no tenemos que ser de los hijos de la ira. Y en sí es una parte negativa, pero es bueno verlo para no cometer, le decía, ese error con respecto a la ira. La Real Academia Española lo traduce así: la ira es el sentimiento de indignación que causa enojo, apetito de venganza y una emoción que atrae violencia. Mire,
Eso lo dice la Real Academia Española. Entonces nosotros tenemos que entender que la ira es un sentimiento, es una emoción negativa que causa enojo, incluso causa venganza y crea una emoción violenta en aquellos que experimentan esa ira. La ira, dice, es un campo de reacciones negativas que conllevan a la frustración y a la violencia. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de ira ya va más allá de lo que es el enojo. Porque la palabra me dice que nosotros podemos enojarnos, pero no tenemos que pecar. ¿Y cómo se ve eso? Es que sencillamente, hermano, nosotros tenemos que atajar. Mire, cada uno, el padre se puede enojar con su hijo, el padre se puede enojar por una situación de trabajo, pero jamás tenemos que llegar a la ira, porque la ira trae una emoción tan violenta, trae venganza, trae indignación, trae un enojo tan grande que va a crear en cada uno de nosotros una frustración, incluso violencia. Alguien me decía hace poquito, me parece no fue un par de días atrás solamente, de que se dio el caso en Estados Unidos, una pareja que ya se había casado, más de 35 años casado, y de repente desaparece la mujer. Entonces empezaron a hacer las averiguaciones y pasó sencillamente de que en un arrebato de ira el marido mata a la mujer y la entierra en el jardín. Entonces todo esto se descubrió y la pregunta que muchas veces se hace, ¿cómo un matrimonio después de 35 años de casados pueden llegar a ese sentimiento de violencia? Y fue sencillamente, ni siquiera fue por celos, sino fue por una situación específica, por una discusión que creó en él una emoción tan grande de ira y que se arrebató, se violentó con su esposa y la mató. ¿Cuántos casos no hay así en muchas partes del mundo? ¿Cuántos casos aquí en Suecia matan a personas casi diariamente, de diferentes muchachos jóvenes, sencillamente porque dentro de él hay una frustración, una violencia, una ira, unas ganas, un gusto de venganza por las pandillas? Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que la ira no es algo bueno para nosotros. Pero seguimos. Fíjese de que, hablando también, esto se lo dije la vez pasada, que dentro de la mitología griega y romana, ellos pensaban de que la ira eran entidades femeninas que identificaban la ira de venganza por tres principales causas. Se decía que estos perseguían a sus víctimas hasta volverlos locos, ¿no? Y eran las causas que ellos pensaban que perseguían estas entidades espirituales a sus víctimas hasta volverlos locos de ira, locos de violencia, era por delitos de inmoralidad, eran por crímenes y derramamientos de sangre, entre otras cosas. En Grecia se le conocía a esto como furias o las furias, y en Roma se le decía las irinias, y de ahí viene la palabra ira. Amén. Aquí está el dibujo de la mitología griega, y a esto se decía las furias. Eran tres tipos de entidades femeninas que ellos pensaban que cuando la persona se violentaba de ira, eran estas entidades femeninas que penetraban en su cuerpo, penetraban en su mente hasta volverlo loco, porque decía, desde el momento de que tú te vas en contra de alguien que quieres, te vas en contra o te violentas con alguien, es porque algo está pasando dentro de ti. Y según la mitología griega, eran las furias. Eran tres entidades femeninas. Esto, como el Imperio Romano, el Imperio de Grecia, fue conquistado por el Imperio Romano,
el Imperio Romano también pasó este tipo de mitología a donde ellos, pero a ellos le decían las Irinias, ¿no? En vez de furias, le decían las Irinias, y de ahí viene la palabra ira. Y ellos también pensaban que eran tres tipos de, de entidades femeninas que también volvían loco o sencillamente lo llevaban a un descontrol violento donde la ira producía en ellos ese descontrol. Y su descontrol no era solamente en pensamiento, su descontrol no era solamente en palabra, sino su descontrol era en ira, en acción. Hoy día, aquí en este país tenemos a la vuelta de la esquina una guerra entre Rusia y Ucrania. Y vemos muchas veces las atrocidades. Yo pienso tanto de un lado como del otro porque no todo se escucha en las noticias, pero todo lo que hace matar al otro es por una emoción de ira. Es porque es una venganza. Entonces te hacemos esto, te matamos tanto y nosotros te vamos a matar tantos también. Te llevamos un proyectil y nosotros te llevamos dos y así sucesivamente. Hermano, todo esto realmente dentro de la mitología tanto griega como romana, no estaban tan lejos de lo que dice bíblicamente. Porque cuando viene la violencia a través de la rabia, a través de la ira, cuando sale por tu boca, cuando entra tu mente, cuando entra tu cuerpo, a esto la Biblia le llama demonios. Porque todo lo que quiera matar en ti ya no son espíritus inmundos, ya son demonios que se han puesto, le has abierto una puerta a ellos y es necesario, hermano. Para que todo eso pueda salir es necesario cerrar las puertas de la rabia, de la ira, de la furia. Amén. Entonces, en resumidas cuentas, perdón, voy a tomar un poquito de agua. La ira es un resultado involutivo. Es por eso que esto pertenece a los hijos de la involución y no de la evolución. Porque los hijos, ¿no?, de la paz sería evolutivo para el Señor. Pero esto es completamente involutivo, ¿no? Y empieza a convivir según las pasiones de la carne. Después de satisfacer los deseos de la carne, hasta llegar a engendrar los hijos de ira, hasta engendrar esa emoción de furia dentro de cada uno. Y fíjese de que ni usted ni yo estamos libres muchas veces de sentir una emoción así. Hay cosas que muchas veces han sucedido en nuestras vidas, puede ser cuando pequeño, puede ser a lo mejor cuando jóvenes, puede ser de que han sucedido cosas en nuestra vida. Por ejemplo, hay mujeres que han sido violadas cuando niñas, ¿no? Y puede crear perfectamente una emoción, un sentimiento de rabia, de ira en las personas. Entonces esto, desgraciadamente, el diablo, que es nuestro enemigo y que el Señor lo reprende, lo sabe muy bien. Y es por eso que es tan importante nosotros tener el cuidado suficiente de no caer bajo esa emoción de rabia, queridos hermanos. Tampoco darle ahínco a un enojo. No, nosotros tenemos que cortar. Acuérdese que somos hijos de paz y no de ira. Entonces todo empieza con vivir según las pasiones de la carne. Esto ya lo expliqué la vez pasada, satisfacer y engendrar. Ahora, la palabra ira en la Biblia, en el diccionario Vine, dice que es la palabra orge. Seguramente está mal pronunciado, hermano, pero es una palabra griega. Y dice así: originalmente es cualquier impulso o deseo o disposición naturales, y vino a significar ira como las más intensas de todas las pasiones. Mire lo que dice el diccionario bíblico, que la ira es la pasión más intensa, porque con la ira se mata.
Con la ira están las guerras. Mire, Hitler con la ira mató a 6 millones de judíos. Con la ira sencillamente se produjo una primera y segunda guerra mundial. ¿Y sabe cómo empezó? Con una palabra. Con una palabra maldicha. Con una palabra poco sabia. Podemos producir en la otra persona una emoción negativa y que pueda producir ira si esa persona no está bien. Entonces nosotros tenemos que tener un cuidado como gente cristiana, queridos hermanos, porque esto es muy común en el día de hoy, la violencia. Yo cuando estuve la última vez en Chile, hermano, yo me sorprendí porque la gente de Chile está muy violenta. Mira, ni siquiera uno se podía acercar a preguntarles algo, porque ya no se sabía cómo te iban a contestar. Entonces, el que quiera, el que pueda tener un poquito de más poder sobre ti, sencillamente lo único que quiere es de que estés aplastado, pero eso no es la emoción del Señor. Aquí no estamos para aplastar a nadie, aquí estamos para servir al Señor y sacar toda emoción negativa de nosotros, principalmente esta, porque es la más intensa de las pasiones, la ira. Amén. Ahora, como dijimos ya, la ira comienza con algo y empieza con las pasiones de la carne. Y de esto vimos un poquito la vez pasada y quedamos ahí. Entonces hoy día vamos ya a seguir. Amén. El desarrollo de la ira empieza con una pasión, hermano. La palabra pasión en la Biblia es la palabra epizumia, que quiere decir que es codicia, codiciar, es concupiscencia, es desear, es un deseo, es una pasión que tú tienes, pero también, por supuesto, hay pasiones positivas. Por ejemplo, a mí me apasiona la palabra del Señor, eso es positivo. Hay algunos que no le apasiona la palabra del Señor, eso sería negativo. Me apasiona la alabanza del Señor. Amén. Hay pasiones buenas, hermano, pero también hay pasiones que son negativas. En Santiago capítulo 4 y en el versículo 4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermano, aquí estamos hablando de las pasiones, de tus deseos. ¿Cuáles son tus deseos en esta vida? ¿Cuál es tu deseo? Tener un buen trabajo, ganar mucho dinero, tener una buena casa. ¿Cuál es tu pasión? Porque dice, oh almas adúlteras. Hay una forma, hermano, que uno puede adulterar la justicia de Dios. Dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, todo lo que... ¿Y qué es lo que está en el mundo? Son las pasiones negativas. Todo lo que está en el mundo con respecto a sus pasiones negativas, eso es del mundo. Pero tú no puedes hacer amistad con las pasiones del mundo, porque si no te constituyes enemigo de Dios. Porque Dios no trabaja, hermano, con las pasiones del mundo. El Señor trabaja con lo que el Señor puso en cada uno de nosotros. Es su pasión. Su pasión, por ejemplo, me acuerdo de la película de la Pasión de Cristo, ¿se acuerda? Seguramente usted la vio. ¿Cuál fue la pasión del Señor? Morir para que nosotros fuéramos salvos. Esa fue una verdadera pasión. Callar para que fuera crucificado por nosotros. Esa es una verdadera pasión. Pero nuestra pasión muchas veces le ponemos mucho ahínco a la pasión humana, a la emoción negativa que muchas veces pueda estar en nosotros. Y eso nos hace pelear, nos hace enojar, nos hace, incluso si se mantiene eso, puede llegar hasta la ira. Y ahí ya es peligroso, porque ya estamos hablando de demonios, de las entidades que entran y te vuelven loco. Terrible, hermano. Entonces, cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Amén. Entonces, ya entendiendo esto, hermano, me parece que este fue, no sé, me acuerdo, ya si le dije este versículo a la vez pasada, pero ahí está. Pero de aquí ya viene completamente lo nuevo. Entonces los quiero llevar para que usted entienda un poquito esto, ¿no? ¿Cuáles son tus deseos y cuál es tu pasión? Que tú tienes que tener mucho cuidado realmente cuál es la pasión que te mueve en esta tierra. Hermano, ¿qué te mueve en esta tierra? No, hermano, me mueve el trabajo. Mal hecho, pues. El trabajo no te tiene que mover. Te tiene que mover el ahínco de siempre hacer la voluntad del Señor. Mire, unos pueden llegar enojados a los trabajos. Ay, nuevamente este trabajo. Ay, nuevamente esto. No. Hermano, deberíamos llegar contentos. Porque si el Señor nos ha dado manos, si nos ha dado para poder trabajar, es porque así el Señor lo ha querido. Y esa debería ser nuestra pasión. Dar gracias al Señor por lo que Él nos da. E incluso Job daba gracias por lo que también le quitó. ¿Se acuerda de Job? Que el Señor, que el diablo quería tocarlo y le dijo, tú lo puedes tocar, pero no puedes tocar su vida. Pero le mató a los hijos. Él dice que el rebaño se murió, quedó pobre. Le creó sarna en el cuerpo y dice que se rascaba con las cenizas. Y va la mujer cuando lo ve y le dice, ¿sabes, Job? Maldice a tu Dios y muérete. De linda la mujer que tenía. Preciosa con esa palabra. Da súper ánimo. Pero ¿qué dijo Job? Mujer necia, le dijo. ¿Acaso si recibimos las bendiciones del Señor, tampoco tendríamos que reclamar por recibir lo que el Señor nos quiere quitar? Entonces Job daba gracia por lo que tenía y por lo que perdía, porque sabía que todo estaba según la voluntad del Señor. Pero ¿cuánto hacemos eso, hermano? Eso ya es un nivel. Es un nivel, hermano, de un reconocimiento. Es por eso que, mire cómo son las cosas. Cuando Satanás fue donde el Señor, y el Señor le dijo, has visto, en otras palabras, has reconocido, reconoces a mi hijo Job, que es hombre justo, apartado del mal. Entonces Satán le dijo, claro, veo que es apartado del mal, veo que es un hombre justo, pero los tienes bien protegidos. Sácale la protección y vamos a ver si sigue siendo justo. Y claro que lo fue. Entonces nosotros, ¿en qué estamos? ¿Cuál es nuestra pasión? Seguimos. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. O sea que la ira es una pasión, hermano, negativa que viene de nuestra carne. No es algo espiritual. No es algo espiritual. Dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Mire, ya aquí hay una decisión. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Ahí está nuevamente el versículo. Hijos de ira. Entonces, ¿cuáles son los hijos de ira? Aquellos que viven según las pasiones de la carne. Y no solamente tienen una pasión de la carne, sino que tienen una decisión, ya están decididos de vivir así. Dice, satisfaciendo, o sea, de que ya no solamente la piensa, sino que lo hace. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Mire cómo es esto. Aquí hay tres cosas muy importantes. Aquí habla de pasión, aquí habla de hacer los deseos de la carne y aquí habla de una decisión mental. Amén. Entonces, ese es el pecado. Todo viene primeramente, hermano, dice, los deseos de la carne es una y el otro son los deseos de la mente. Todo viene por un pensamiento, queridos hermanos. Todo viene por un pensamiento ajeno a lo que es la voluntad del Señor. Entonces, todo depende si ese pensamiento negativo
tú le echas sal, le echas pimienta, lo cocinas y entonces un día se te va a convertir en ira. Pero cuando tú lo rechazas en el nombre del Señor, viene la paz del Señor y te conviertes en hijos de paz en vez de hijos de ira. Entonces es muy importante esta palabra, querido hermano, porque fíjese que uno de los grandes problemas de las iglesias, y incluyo esta iglesia, son las palabras malinterpretadas. El hermano me dijo esto, el hermano me dijo esto otro. Ay, y ya no me saluda, y ya, entonces estamos todo el tiempo como en pasiones de la carne, hermano. En muchas iglesias se dividen a causa de este tipo de cosas. Que eso no pase con nosotros, no pase ni contigo ni conmigo, sino de que tenga una red, tenga un filtro, y el filtro se llama Espíritu Santo. Hazme hijos de paz, que se van en contra de todo lo que es ira. Porque eso va a afectar tu vida espiritual, va a afectar tu vida matrimonial, va a afectar tu vida como padres, va a afectar tu vida como abuelos, va a afectar toda tu vida, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en eso tenía razón la mitología griega y romana. Porque cuando tú le abres una puerta así a tu corazón, a esa pasión negativa, vienen demonios detrás de ellos que quieren solamente incrustarse, molestarte para que se forme ese sabor a venganza. Terrible, hermano. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, vimos, hermano, de que aquí la palabra esta que vimos aquí, el desarrollo de la ira, es una palabra que se dice telema, que quiere decir voluntad. Amén. Voluntad. Y la palabra voluntad denota aquello que quiere. Hay una voluntad. Por ejemplo, tú tienes una voluntad propia. Está la voluntad de Dios, pero está la voluntad del hombre también. Dice que el Señor no pasa por alto nuestra voluntad tampoco. El Señor la respeta, como la respetó en el tiempo del paraíso con Adán y Eva, respetó la voluntad de ellos, asimismo hoy día nos respeta porque no somos robots, ¿ok? Sino que cada uno elige con qué pasión vives. Cada uno elige cuál es la pasión que te dirige. Yo espero que te dirija la pasión de Cristo, la pasión de la lectura de la palabra, la pasión de la oración, la pasión de la paz, la pasión de los hijos de la luz, la pasión, y que saques todo hijo de las tinieblas, hijos de ira, hijos de maldad. Todo eso tenemos que sacarlo. Pero la palabra es telema aquí en la Biblia. Y es un propósito, es la elección. Es por eso que es tan importante. Tú eliges cómo vivir. Tú eliges, y yo, cómo vivimos delante del Señor. Entonces, esta palabra denota una actitud, ¿no? Denota una razón por la cual la persona toma una decisión, toma una determinación y que lo lleva a una actitud. Tú eliges cómo vivir. Tú eliges cuál es la pasión que te hace vivir. ¿Con qué? ¿Cómo vives? Hermano, mire, estamos en el año del reconocimiento. Y el reconocimiento es una palabra. Yo le decía a algunos hermanos, no dejo la vara bien alta, hermano. Porque que Dios reconoce a los suyos, reconoce a sus hijos. ¿Pero por qué los reconoce? No porque tenga pasiones desordenadas. Reconoce si hay pasión de Él en el corazón del cristiano o de aquella cristiana. Reconoce lo de Él, reconoce su justicia, reconoce sus pensamientos, reconoce el Señor, pero reconoce lo de Él. Es por eso que le decía el domingo pasado que cuando la palabra del Señor dice, y os tomaré a mí mismo para que en el lugar donde yo estoy, vosotros también estéis, dice, se tomará a sí mismo. ¿Y cómo? ¿Nos va a tomar a nosotros o se va a tomar Él? Es que Él ve lo suyo, hermano. Él toma lo de Él,
Él reconoce la pasión de Él, que son pasiones de paz, que son palabras de paz y no de ira, no de enojo, no de rabia. Porque el Señor no va a tomar demonios, hermano, y se lo va a llevar al cielo. El Señor va a tomar de su espíritu, y su espíritu es paz. Amén. Téngalo presente, hermano. Entonces, pero todo depende de esto, telema, tu voluntad. Porque con esa tú haces determinación en tu vida. Entonces, tal actitud no depende solo de un deseo carnal, sino depende sencillamente de la actitud o de la voluntad que tú le pongas a ese deseo. Tú sabes si rechazarlo o cogerlo. Tú sabes si rechazarlo o llenarte de rabia. Elígelo tú, pero yo espero que elijas por el Señor. Entonces, esa actitud negativa te va a llevar a una consecuencia, a una propia elección, sea esta positiva o sea negativa. Todo depende de cómo quieras tú vivir la vida cristiana. Mira, hermano, yo conozco hermanos que ni siquiera me saludan por la calle. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos delante del Señor? Porque si vivimos así, ¿cómo el Señor nos va a tomar a sí mismo si el Señor no reconoce lo que está fuera de Él? Acuérdese, todo lo que está en el mundo y todos los que viven según el mundo se constituyen, hablamos el delante, enemigos de Dios. El Señor no va a tomar enemigos, el Señor va a tomar a sus hijos. Amén. Entonces, hermano, este programa Recuperando la Doctrina, ¿sabe lo que tenemos que recuperar? Nuestro caminar. Tenemos que recuperar la verdadera forma de caminar, la verdadera forma de pensar, la verdadera forma de actuar. Amén. Dice la palabra que todo lo que el hombre cosecha, o siembra, eso va a cosechar. Entonces, ¿cómo siembras tú? ¿Siembras rabia? Mira, si siembras enojo, vas a cosechar furia o rabia. Amén. Si siembras paz, vas a cosechar el cielo, porque el Señor toma lo de Él. Entonces cada uno tiene una decisión personal que hacer, de rechazar, hermano. Todo no, es que usted me puede decir, es que ese hermano me cae así, me cae así, que me hizo esto. No importa, hermano. Usted tenga la paz con el Señor. Tenga la paz con el hermano. Decíamos incluso en la Santa Cena que pasó este domingo, de que teníamos que examinarnos a nosotros mismos y que si tenemos algo en contra de algún hermano, entonces pongámonos a cuenta, para que no comamos juicio, sino comamos paz en el Señor. Aleluya. Entonces aquí ya no es solamente un deseo, sino es aquello que te lleva a tomar una decisión. Y esa decisión es telema. Amén. Es una decisión donde tú estás ligado a hacer o la voluntad de Dios o la voluntad tuya. O la voluntad del hombre o la voluntad de Dios. Aquí no hay términos medios. O eres tú que lleva tu vida o eres Dios quien dirige tu vida. Amén. Entonces, en esto, hermano, con respecto a la ira, es muy importante que el Señor la dirija. Seguimos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Dice así: para no vivir el tiempo que nos resta, el tiempo que resta. Mire, yo tengo, ¿cuánto tengo? Saque la cuenta. Nacido el 61, me parece que voy a cumplir 54 años este año, parece, ¿no? Entonces dice, para no vivir el tiempo que resta. Entonces uno dice la palabra de que el Señor nos da un tiempo aquí en esta tierra. Si es que el Señor nos viene antes por su pueblo. Pero si el Señor tardara, si yo voy a cumplir 54, dice que el Señor nos puede mantener muy bien y bien sano hasta los 70 años. Y los más robustos hasta los 80. Amén. Pongamos un término.
¿no? Yo tengo 54 hasta los 80, son 64, 74. ¿Cuánto me queda? Como 26 años. Si soy robusto. Yo pienso que soy robusto. Tengo harta energía. Amén. Pero hay cosas, hermano, que alargan la vida. Por ejemplo, dice de que el que honrare a padre y madre será de largos días. Entonces, hay unos que pueden vivir más allá de los 80 muy bien porque honraron a sus padres. Eso alarga los días de tu vida. Por lo contrario, si no los honras, se acortan. Ay, hermano, me metí en otro tema, pero mejor voy a salir de ahí. Amén, voy a salir de ahí. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Hermano, sabe que vivir el tiempo que me resta, vivir los años que me restan en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a los deseos, a las pasiones de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, aquí la palabra dice, no vivamos el resto de los días, el resto de los años, con respecto a las pasiones de la carne. Y dentro de esa pasión está la ira, está la rabia, está el enojo. Amén. No podemos vivir, hermano, enojados toda la vida. ¡Qué terrible, hermano! No puede ser. No dice aquí la palabra que si no conforme a la voluntad, aquí está nuevamente la palabra telema, a la voluntad de Dios, porque la voluntad del hombre muchas veces es llenarse solamente de las emociones de este mundo, que son más negativas que positivas. Y mira el mundo cómo está. Si fuera positiva el mundo estaría mejor, pero está peor. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. No podemos caminar en esa forma. Entonces, ¿cuánto tiempo le queda a usted, piensa usted? Yo más o menos le dije lo mío, aproximadamente. Pero sabe que voy a luchar para que mis días sean más largos. ¿Sabe? Voy a luchar para que esté vivo cuando el Señor venga a buscarnos. Y yo pienso de que va a venir pronto, hermano. Realmente. Pienso que no nos queda mucho tiempo. Pero bueno, este es otro tema. Entonces, ¿qué voluntad hacemos? ¿Qué voluntad quieres hacer tú? ¿La tuya? Te vas a llenar de ira. Te vas a llenar de frustraciones, de violencia. Te vas a llenar de enojos. Pero la voluntad del Señor es poder rechazar en el nombre de Cristo todo eso y llenarte de la paz del Señor. El Señor reconoce, hermano, ya que estamos en el año del reconocimiento, su justicia. Ay, hermano, aquí hay cosas que yo pienso que voy a tener una reunión con todos el anciano y todos los servidores para hablar un poquito, hermano, del reconocimiento de la autoridad divina. Porque eso hay que hablar para que usted entienda el reconocimiento. Claro que ese es un tema, no sé ni cómo empezar ni cómo terminar, es un tema un poquito largo. Pero seguimos acá. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice así. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, ya está bueno de haber agradado según las pasiones del mundo, en otras palabras. Dice, andando, mire cómo son las pasiones de los gentiles. Esto es lo que el Señor no quiere que hagamos. Andando, caminando, haciendo la voluntad de ¿qué? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Mire lo que decía acá la palabra del Señor. O sea, basta ya ese tiempo pasado de haber agradado a nuestra carne, hermano, a las pasiones de nuestra carne. No agrade, eso no nos sirve. Ni a ti, ni a tu familia, ni a tus hijos. Porque cuando tú te mal apasiones, cuando tú tienes pasiones negativas, automáticamente se lo estás dirigiendo a tu hijo.
automáticamente. Porque ellos a lo mejor no conocen todo el idioma, pero ellos tienen una percepción mucho mayor. Ellos son esponjas y ven cómo reaccionan sus padres y de la misma forma van a reaccionar ellos. No le enseñe violencia a sus hijos, sino que sea pacífico. Amén. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Se acabó ese tiempo. Andando en concupiscencia, abominable, idolatría, etcétera, ¿no? Sino de que dice que no corramos como ellos en ese mismo camino de desenfreno y de desilusión. Mire, el camino que muchas veces está dentro de esa rabia, de esa ira, de esa furia, de esos demonios, es un desenfreno de desilusión. Es un desenfreno. Para el Señor es un desenfreno. Claro que es un desenfreno, porque se crea violencia en el ser humano. Amén. Wow, hermano. Entonces el propósito de Dios es hacer su voluntad todo el tiempo. Mira, te van a decir a lo mejor muchas cosas. Te pueden decir a lo mejor que eres tonto, que no sabes aquí. No, hermano, no importa eso. Deje al mundo caer con el mundo, pero usted mantente firme en las cosas del Señor. Mantente firme en las cosas del Señor. Porque el Señor va a recompensar, ya que estamos en el año del reconocimiento, el Señor va a recompensar a aquellos que hacen su voluntad. Y Él sí que sabe recompensar y te va a reconocer doblemente. Acuérdese que el reconocimiento nos habla de doble bendición, una bendición doble. Amén. Entonces, vamos a ver, hermano, ¿cuántos? Hartos versículos todavía, me quedan 17 minutos, ok. Vamos entonces a avanzar para poder alcanzar esto. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Miren lo que dice acá. Vosotros pues oraréis así. Eso es lo que dijo Jesús. El Señor nos enseñó a orar, amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Usted se lo sabe, ¿no? Antes, cuando pertenecía ahí a la otra iglesia, nos hacían orar el Padre Nuestro, los Ave María, así, de diferentes formas. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, ponga atención. Venga tu reino. ¿Cómo va a venir ese reino? Hágase tu voluntad, y ahí está la palabra nuevamente, telema, aquí está mal escrito, no es temema, es telema, como en el cielo, así también en la tierra. Mire, entonces, ¿cuál es la voluntad? Porque dice, venga tu reino. Cuando el Señor estuvo en la tierra, dice que el reino de Dios se ha acercado. O sea que el reino de Dios, hermano, no está en el cielo. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque tiene que estar incrustado en los corazones de los cristianos. Es por eso que el reino de Dios se ha acercado. Cuando tú confiesas a Jesús como tu único Salvador, dice que viene el reino de Dios a través del Espíritu Santo, entra tu espíritu humano y ahí el Señor tiene que empezar a reinar. Ahora, la pregunta es, ¿este reinará desde el momento que tú le das el permiso para reinar? Ya que el Señor no pasa por alto la voluntad humana. ¿Me doy a entender? Entonces aquí no es que usted se siente ahí en la playa y diga, ya Señor, haz tu voluntad conmigo. Sí, pero para eso tú lo tienes que querer. Lo tienes que querer, lo tienes que anhelar. Venga tu reino. Ahora, en ese reino, ¿qué es lo que dice? Que se hace la voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo es la voluntad del Señor? ¿Cómo es la voluntad que nosotros tenemos que caminar en esta tierra? ¿Cómo tenemos que caminar? Como en el cielo. Entonces, hermano, usted entenderá que cuando Cristo venga se tomará a sí mismo. Porque Él viene a tomar los que hicieron la voluntad como en el cielo. Y no como en la tierra.
Entonces, esto, hermano, esto es grave para muchos cristianos. No quiere decir que el Señor nos está pidiendo una perfección total, no. Porque hay muchas cosas que tenemos que trabajar. Todo es un proceso, hermano. Todo es un proceso, pero en ese proceso no podemos fallar, no podemos desmentir las cosas del Señor. Entonces, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Hágase la voluntad del Señor en mí, que camino en esta tierra. Esa es la voluntad que el Señor tiene que traernos a nosotros. Esa es la voluntad del Señor que necesitamos. Ese es el reconocimiento, hermano, que Dios quiere en nosotros, que hagamos su voluntad, que apartemos la voluntad humana, que seamos verdaderamente hijos e hijas verdaderas del Señor, que apartemos toda rabia, todo enojo, toda disensión, toda idolatría, que lo apartemos de nuestra vida para que hagamos como en el cielo, aquí en la tierra, que se haga también en nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo. Esa es la forma que el Señor nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, no la nuestra. Tu voluntad, la voluntad de Dios. Como se hace en el cielo, que se haga en esta tierra. Ya que nosotros somos tierra, somos polvo de esta tierra, que se haga en esta tierra. Tú lo tuyo. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos el tesoro de Dios en vasos de barro. El vaso de barro somos nosotros, porque bien barro muchas veces somos. Pero ¿saben que el Señor se dignó a que su tesoro estuviera dentro de nosotros? Y cada uno de los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, déjame decirte, ese tesoro está dentro tuyo, que solamente espera que tú le des las riendas de Él y que tú seas obediente a la palabra del Señor. Que le digas, Señor, si tengo este problema. Mire, hermano, a lo mejor usted puede tener rabia con alguien. Puede tener enojo con alguien que le ha hecho un mal. Que le ha hecho un mal consciente. Incluso muchas veces puede ser hasta inconsciente, hermano. Porque a veces yo me he pillado con casos, hermano, de que, ya que iglesia, que el hermano se enojó con el otro hermano, pero ninguno, no se sabe por qué se enojaron, sino que a lo mejor le miró mal, le habló mal, qué sé yo, pero no se sabe por qué. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un corazón voluntarioso, humano, y eso lo tenemos que dejar para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Amén. Estamos hablando de la pasión más grande, que es la furia, la ira, la rabia. Amén. Es una pasión profunda que envenena completamente el corazón. Pero todo tiene su comienzo. Y cuando comienza es cuando tú le tienes que dar un paro para que tu corazón no quede dolido ni se envenene con las pasiones de esta vida. Seguimos. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Santo Dios. A mí nomás se me ocurre poner este texto, ¿eh? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Mire, fuimos predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados, ¿como qué? Como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Santo Dios. A ver, paremos un poco. ¿Cuántos minutos me quedan? 10 minutos. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Tenga presente, hermano, de que usted es un elegido de Dios antes que el mundo fuera. Tú ya fuiste elegido. ¿Cómo es eso? Créale la palabra. No me pregunte cómo. Después usted se la va a tener que preguntar al Señor. Ya estabas en la mente del Señor antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera, antes que fuera cualquier creación, tú ya estabas
en la mente del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para que fuésemos qué? ¿Para que fuésemos solamente seres humanos, llenos de rabia, llenos de cólera, llenos de furia, llenos de ira? No, para que fuésemos santos y sin mancha, sin pasiones negativas, sin pasiones carnales delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, dice que nos predestinó. O sea que, mire, nos escogió primero antes de la fundación del mundo. Después nos predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados como hijos de Él, no como hijos del diablo. Por medio de Jesucristo. Por eso dice de que nadie llega al Padre si no es por medio del Señor, por medio de Jesús. Según el puro afecto de su voluntad. O sea, todo esto lo hizo por amor, pero también porque era su voluntad. El que tú seas cristiano, el que tú hayas recibido a Cristo como tu Salvador personal, es porque el Señor te conoció antes de la fundación del mundo, te predestinó para ser su hijo y lo hizo así porque así se le plació su voluntad. Entonces, hermano, ¿quiénes somos nosotros en esta tierra? Hermano, estamos de pasada en esta tierra. Así como nos vamos a ahogar entonces en rabias, en enojos, en furias, en iras. Eso no es de nosotros. Nosotros vivimos y venimos de otra dimensión, según la palabra del Señor. Y fue por plena voluntad del Señor, según lo que dice aquí la palabra del Señor. Entonces, mira aquí, punto 1, nos escogió. Después, antes de la fundación del mundo, punto 2. ¿Sabe que la palabra mundo aquí no es tierra? Es cosmos. Antes del cosmos, antes de que cualquier cosa existiera, es que, hermano, es casi entendible para nuestra mente. Tú ya estabas en la mente del Señor. Entonces te escogió antes de cualquier cosmos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es la única forma de estar delante de Él. Ese es su reino, de eso se trata su reino. Es por eso que Él llegó a decir, hágase tu voluntad allá en el cielo, pero también aquí en la tierra se tiene que hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. ¿Por qué se tiene que ser así? Porque tú antes no estabas en esta tierra, porque fuiste elegido, fuiste predestinado antes de la fundación del mundo. Tú ya existías en espíritu. Es por eso que dice la palabra que no somos un cuerpo con espíritu, sino somos un espíritu con cuerpo, porque tu espíritu fue el que primero nació, el primero que se hizo, porque dice que el Padre es el Padre de los espíritus y tú fuiste predestinado para venir en esta tierra, para ser un grande, para ser un gibor, para aprender las cosas del Señor, primero, ante cualquier cosa. ¿Lo entiendes? Entonces, que muchas veces estamos perdiendo el tiempo entre pequeñas furias e iras, contiendas, porque ¿qué es lo que crea la furia, hermano? ¿Qué es lo que crea el enojo? ¿Qué es lo que crea la ira? Contiendas, enemistades, pleitos. Eso es lo que crea. Y eso, hermano, es una pérdida de tiempo. Fuiste predestinado para cosas mayores, no para estas cosas de la tierra. Según la plena voluntad del Señor. Nos predestinó para ser hijos y esa fue la voluntad del Señor. ¿Por qué el Señor te eligió? No me lo preguntes a mí. El Señor te eligió y punto. Yo no le voy a preguntar, Señor, ¿por qué me elegiste? No, el Señor me eligió y punto. Y me eligió desde los 15 años de edad que fui convertido. Me pasó por diferentes partes, hermano. Tuve que pasar por mis altos y por mis bajos para poder estar delante de ustedes, para poder entender que esta tierra no me pertenece. Cuando me voy con el Señor, todo va a quedar aquí. ¿Para qué me voy a llevar? No me interesa. A mí me interesa tener su reino. Su reino. Porque me predestinó, y a ti también, para cosas mayores.
Amén. Bienvenido a este año, ¿no?, de reconocimiento. Cuando tú empiezas a entender esto, el Señor empieza a reconocer lo que Él puso en ti. 4 minutos me quedan. Ya no puedo más. Juan capítulo 1, último versículo. Del 11 al 13 dice así: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí estás tú, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados según sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entiéndelo ya. Tú no fuiste engendrado porque tu madre o tu padre dijeron vamos a tener un hijo. Estás equivocado. Tú fuiste engendrado solamente porque la voluntad de Dios así lo quiso, porque el Señor te vio antes de la fundación del mundo y te predestinó como hijo de Él. No perdamos el tiempo. Vistámonos como hijos de Él. Vistámonos como hijos de Él. Y seamos gente sabia, cuerda. Dice la palabra que el Señor nos tiene que dar cordura cuando pensemos en las cosas del Señor. Cordura en caminar, cordura en pensar, cordura en hablar, cordura en actuar. Entonces esa voluntad humana, de sangre, de carne, esa jamás fue así. ¿Por qué naciste? ¿Porque mi mamá y mi papá lo decidieron? Te va a sonar un petito error, porque no es así. Tú naciste por plena voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios, saca toda ira, saca toda contienda, saca todo hijos de ira de ti y conviértete en un verdadero hijo de paz. Oramos al Señor. Señor mío, yo te doy gracias, Señor mío, por tu palabra. Y te pido, Señor mío, de que esta palabra pueda haber llegado a los corazones, a las mentes, a los corazones, a la voluntad, Señor mío, del por qué tú nos llamaste, Señor, a cada uno. Nos llamaste por un propósito. Tú no tienes despropósitos con tus hijos, Señor mío. Tu propósito siempre está y estaba antes de la fundación del mundo. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes a entender tu voluntad y no la voluntad propia, Señor mío. Ayúdanos, Señor mío, para que podamos ser esos hijos, Señor, que te den honra y no deshonra, Señor mío. Gracias, Señor mío. Y permítenos, Señor, si hemos tenido rabia, si hemos tenido esos enojos, si hemos estado enfermos en nuestros corazones, Señor, te pido que tú arranques en el nombre de Cristo Jesús toda enfermedad del corazón, todo lo que el enemigo ha querido engañar a nuestros corazones, hoy día se ha desarraigado en el nombre de Cristo Jesús Santo, para que podamos ser libres y ser verdaderamente libres en ti, Señor mío. Te pido que tu Espíritu Santo venga y haga la obra en cada uno de nosotros, Señor mío. Gracias, Señor mío, y te pido esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga enormemente. Y estoy contento de estar nuevamente enseñando esta palabra. Pero espero que esta palabra no sea solamente una enseñanza, sino que tú la hayas podido coger en tu corazón. Que el Señor me los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, hasta la próxima.